Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al martes 2 de enero de 2024. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional. Bitácora del Director, por Pascal Beltrán del Río, que se publica en el periódico Excelsior. 2024, el año que votaremos en peligro. Prácticamente la mitad de quienes integran el listado nominal de votantes, 97.6 millones al día de hoy, no tiene edad para recordar lo que eran las elecciones antes de la reforma política de 1996. Y no me refiero solo a los aspectos técnicos del proceso que permitían un alto grado de manipulación del resultado, sino de las quejas que iban quedando luego de cada ejercicio de votación y se acumulaban en una tensión social que se expresaba de forma cada vez más violenta. Recuerdo especialmente los comicios de 1989 para renovar ayuntamientos en Michoacán y Guerrero, los cuales cubrí como reportero, que dejaron decenas de personas asesinadas en el marco de las protestas postelectorales que estallaron en una y otra entidad. Para principios de la década de los años 90, la violencia comenzaba a ser una constante en los procesos electorales. El clímax de esa etapa fue el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, un crimen que ojalá no volvamos a ver en México. De no haber sido por la reforma de 1996, que permitió importantes modificaciones en el mapa político durante la siguiente década, había una alta probabilidad de que las diferencias, que teóricamente se resuelven mediante el voto, hubieran dado lugar a un derramamiento de sangre generalizado. En todo caso, ese es el rumbo que estaba tomando el país. Las instituciones creadas para asegurar que el cambio de autoridades y representantes ocurriera en paz ha cumplido su cometido durante casi 3 décadas, dando lugar a un gran número de alternancias. No terminaron con las inconformidades, quizá porque no hemos logrado construir una democracia donde los perdedores acepten rápidamente su derrota. Pero las manifestaciones postelectorales, que eran las constantes en aquellos años, han dejado de tener sentido. Con un árbitro que resuelve las polémicas, las posibilidades de un choque físico entre los partidarios de diferentes candidatos son prácticamente nulas. Como digo, la vaguedad del recuerdo de esos tiempos hace que no se advierta el peligro que corrimos como sociedad en aquellos años. Y tal vez por eso el deterioro al que han sido sometidas las instituciones creadas por aquellas reformas no se alcance a ver con alarma por parte de la mayoría de los ciudadanos de este país. Peor aún, han cundido la impresión, creada de forma dolosa creo yo, de que la democracia es la culpable de muchos de nuestros problemas, como la persistente desigualdad económica, y que basta con acabar con ella para que aparezcan las soluciones, de la mano del voluntarismo. De forma simultánea, la violencia ha encontrado otras vías para aflorar, por nuestra indolencia para aplicar las leyes y construir cuerpos de seguridad pública eficaces y cercanos a la gente. Eso ha permitido la aparición de armas de fuego en manos de particulares de una forma no vista antes desde los tiempos de la Revolución Mexicana y la consecuente creación de una estructura paralela al Estado, regida por delincuentes que cobra sus propios impuestos y ya controla importantes sectores de la economía. Para esos conglomerados criminales, las elecciones se han vuelto un atajo para la realización de sus negocios ilícitos. ¿Para qué perder tiempo en poner bajo su yugo a la autoridad, pudiendo convertirse en autoridad mediante el voto? Por eso, asegurar que los candidatos que compitan en distintos procesos electorales tengan su visto bueno, se ha vuelto parte sustancial de su actividad. Eso ya lo hemos visto. Es fuente de violencia,
Lo fue en 2021 y seguro lo será este año. En resumen, los mexicanos votaremos en peligro este 2024. Peligro de perder los avances democráticos de los últimos 30 años por un gobierno que desafía los conceptos más básicos de democracia y por una criminalidad que se ha metido hasta la cocina en los procesos electorales. Tener conciencia de esos riesgos inminentes es un paso necesario para atajarlos. La divisa del poder, por Adrián Trejo, que se publica en el diario 24 Horas. El año que viviremos en peligro. El año que recién comienza será uno de los más retadores para el país por todo lo que se juega el 2 de junio próximo. Se trata de la elección más grande de la historia del país, en la que disputarán 9 gubernaturas, incluida la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, 500 diputaciones federales, 128 senadurías, más de 2,000 presidencias municipales y diputaciones locales. Es decir, lo que está en juego es la continuidad de un modelo de gestión política o una renovación, lo que marcará el destino del país por los próximos 20 años al menos. Y no solo el número de puestos políticos en disputa, sino cómo llegarán los órganos electorales al 2 de junio y cuáles factores incidirán para mal en los resultados finales. En primer lugar, habrá que destacar la crisis reciente del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que por años han sido bombardeados del Palacio Nacional sin que tuviera éxito, hasta que hubo el relevo en las presidencias de ambos organismos. El INE actual no es, para nada, el instituto en cuya defensa marchó una multitud de ciudadanos hace unos meses cuando el Ejecutivo lo quiso aniquilar. No solo se ha dejado correr el tiempo sin el nombramiento de 10 funcionarios de primer nivel, entre ellos el secretario ejecutivo, encargado de la organización de las elecciones, sino que se ha sido omiso en sancionar las evidentes violaciones a la legislación electoral por todos los precandidatos y las ahora candidatas presidenciales. Unas violaciones más graves que otras, unas más cínicas que otras, pero al fin y al cabo, violaciones. El Tribunal Electoral acaba de vivir otro episodio de situación forzada de su presidente. Ayer asumió como nueva presidenta Mónica Soto, magistrada a la que muchos ven peligrosamente cerca de Morena. Concediéndole el beneficio de la duda, habrá que ver si tal sospecha tiene fundamentos y no pasará mucho tiempo para que eso ocurra. Mañana miércoles, la presidenta encabezará la primera sesión del Pleno del Tribunal y se espera que analice el acuerdo por el cual 6 consejeros electorales impusieron un plazo de 30 días a la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, para que nombre a los funcionarios pendientes. Pero en la elección jugará también un papel importante la delincuencia organizada. En los comicios de 2021, más de 30 candidatos y exfuncionarios a nivel estatal y municipal fueron asesinados y otro número desconocido fue amenazado de muerte si no atendía a los recomendados de los cárteles. Es público como los grupos delincuenciales han impuesto desde presidentes municipales hasta financiado campañas de gobernadores. ¿Qué harán los organismos electorales para evitar que esto no solo no se repita, sino que no sea más sangriento? También veremos si el gobierno, o sea, el presidente, se sigue pasando por donde le parezca la legislación para continuar haciendo campaña desde el púlpito mañanero. Al presidente le han sido aplicadas medidas cautelares para que deje de tratar de influir en las campañas políticas. Pero es así, le han hecho lo que el viento Juárez, porque no hay una sanción, solo una recomendación. Será un año de retos para la sociedad en general y para México en particular. Si bien los indicadores macroeconómicos arrojan buenos datos, es a nivel microeconómico
en donde se nota el fracaso de la política social. El reparto del dinero ha sido una buena estrategia política, pero un fracaso económico. Los pobres siguen pobres, y las clases medias descendieron varios escalones por las políticas populistas de la 4T. Peras y manzanas, por Valeria Moy, que se publica en el periódico El Universal. Hola 2024. Empieza ya 2024, un año que estará marcado por los procesos electorales en México y el mundo. Más de la mitad de la población mundial tendrá elecciones, ya sea presidenciales o locales, incluyendo Estados Unidos, Rusia, India, Turquía, Pakistán, lo que significa que por una parte importante del año el mundo estará escuchando propuestas de gobierno, aunque los procesos en sí mismos no sean democráticos ni tengan la capacidad de alterar el status quo. En México, las elecciones tendrán lugar en un entorno económico relativamente optimista. La candidata del partido en el poder podrá proponer la continuidad en ese sentido. No porque el crecimiento en la producción durante la administración de López Obrador haya sido particularmente alentador. De hecho, será el sexenio con menor crecimiento en el PIB, en promedio anual y en acumulado, desde hace 3 o 4 gobiernos, sino por las cifras del último par de años. No serán solo las cifras, desde luego. Será el ánimo que prevalece en los individuos y en los empresarios que han visto finalmente la recuperación post-pandemia, el impulso reciente en la inversión y el dinamismo en el consumo. No sé si las razones tras estos fenómenos sean las que nos gustaría que fueran, como el fortalecimiento de la capacidad productiva del país, y más bien estemos observando incrementos derivados de un mayor gasto público, gasto corriente, aunque en algunos casos quiera ser considerado como gasto en inversión, correspondiente al fin del sexenio, mayores remesas provenientes de los Estados Unidos y a otras actividades más difíciles de medir, como el crimen organizado. La candidata de la oposición tendrá que forjar una narrativa más difícil en materia económica, porque remará contra la corriente que implica la continuidad y el desempeño de un par de años, incluyendo cuando se celebrarán las elecciones. Conforme a la encuesta de expectativas de Citibanamex, se espera un crecimiento económico para este 2024 de alrededor de 2.3%. Pero las instituciones la ubican en un rango de 1.5% a 3.6%. Si durante 2023 vimos cifras históricas y francamente atípicas de crecimiento en la inversión, en 2024 deberíamos de poder distinguir cuánto de ella proviene de un impulso derivado del nearshoring, del crecimiento del mercado interno, del fortalecimiento del mercado laboral, y cuánto es únicamente debido a un gasto público acelerado para terminar las obras emblemáticas del presidente López Obrador, más allá de que generen crecimiento futuro, cosa que está por verse, o acaben siendo una especie de gigantes máquinas tragamonedas que extraerán recursos por muchos años futuros. Las elecciones concurrentes de México y Estados Unidos probablemente pondrán de nuevo sobre la mesa el que ha sido uno de los pilares del crecimiento económico del primero, el acuerdo comercial entre los 3 países de Norteamérica. Si las alas radicales de ambas naciones ponen una vez más en entredicho el entramado comercial, que va mucho más allá de mesas transacciones de bienes y servicios, 2024 podría ser un año más complicado de lo que se espera en este momento. Suena poco probable que así sea, pero en los procesos electorales las narrativas son más relevantes que la realidad. Poco a poco veremos cómo se desenvuelven las cosas y el impacto que las elecciones tendrán en el mundo y en nuestro país. 2024 apenas empieza. Carla Humphrey escribe en El Universal.
Retos del INE para este 2024. En este 2024, nuestro país experimentará múltiples sucesos de gran trascendencia y la renovación del poder público puede considerarse el más importante, ya que en las elecciones de este año estarán en juego más de 20,000 cargos de elección popular, 629 federales y 19,746 cargos locales que se multiplican de acuerdo con los partidos políticos con registro, así como con las candidaturas independientes que eventualmente se registren. En este sentido, para el Instituto Electoral Nacional INE, se contemplan una serie de retos para llevar a buen puerto la elección más grande que haya tenido nuestro país, entre los que se encuentran los siguientes: entregar el mayor número de credenciales para votar a la ciudadanía. Hasta el pasado 14 de diciembre de 2023 se contaba con 97,658,418 registros que constituyen el electorado potencial que podrá votar, lo que representa una cobertura de más del 98% respecto a la ciudadanía registrada en el padrón electoral, que ya rebasó los 99 millones de personas. Reforzar la atención de los módulos de atención ciudadana MAC, ya que desde el 1 de enero de este 2024, en un acto de justicia laboral, el INE modificó el régimen de contratación para otorgarle una plaza presupuestal a las y los 5,580 prestadores de servicios profesionales que atienden diariamente los MAC en todo el país y que brindan atención a alrededor de 30 millones de ciudadanos y ciudadanas anualmente. Instalar 170,003 casillas que se encuentran programadas para recibir la votación de las y los electores de todo el país. Entregar la documentación y los materiales electorales a los 300 consejos distritales para que estas instancias procedan a su distribución a las y los presidentes de casilla. Entre la documentación se encuentran las 317,094,216 boletas electorales para la elección federal, para la renovación de la presidencia de la República, de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. La adecuada capacitación a los más de 1,530,000 funcionarios y funcionarias de casillas a través de los casi 50,000 capacitadores asistentes electorales y supervisores electorales. Llevar a cabo el monitoreo de las estaciones de radio y televisión para supervisar el correcto pautado de los spots de los diversos actores políticos en precampaña y campaña. Organizar 3 debates presidenciales, programados el 7 y 28 de abril y el 19 de mayo de 2024, como un ejercicio que busca generar un voto informado. Llevar a cabo la fiscalización de los recursos utilizados por los diversos actores políticos en las precampañas y campañas como un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas. Vigilar el estricto cumplimiento a la paridad de género en todos los cargos de elección popular, así como prevenir, atender y en su caso sancionar las acciones relacionadas con la violencia contra las mujeres en razón de género. Generar todas las condiciones para que las y los mexicanos residentes en el extranjero puedan emitir su voto a través de 3 vías: postal, internet o presencial en 23 consulados para diversos cargos de elección popular que la legislación federal y local permitan. Garantizar el voto de las personas en prisión preventiva, así como el voto anticipado para la ciudadanía residente en territorio nacional que se encuentra incapacitada físicamente para acudir a inscribirse en el padrón electoral y votar en una casilla. Ejecutar conteos rápidos para tener estimaciones de los resultados electorales el mismo día de la jornada electoral, para las elecciones de la Presidencia de la República, senadurías, diputaciones federales, así como de las gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Operar correctamente los diversos sistemas informáticos que permitan al INE
a los actores políticos y a la ciudadanía conocer, entre otros, la instalación de las casillas, los incidentes que en su caso se registren en la jornada electoral, los resultados preliminares, así como el cómputo de las elecciones. Estos y otros retos importantes constituyen una obligación para la autoridad nacional con el objetivo de generar equidad, certeza e igualdad en la contienda electoral, para que al final sean las y los electores quienes con su voto definen el rumbo que deberá seguir este país por los próximos años. Con ello fortalecemos nuestra democracia, generamos ciudadanía y paz social en la renovación de los cargos de elección popular. Apuntes de Guerra, por Gabriel Guerra, que se publica en el Heraldo de México. Guía práctica para sobrevivir el 2024. Raro año este, queridos lectores, que comienza el lunes. Augurio de uno muy activo y productivo o presagio funesto para quienes no somos afectos a los lunes. Arranca el 2024 con preocupantes noticias de un sismo y subsecuente alerta de tsunami en Japón, contingencias por contaminación en la Ciudad de México y otras del país por las nefastas costumbres de la pirotecnia y las quemas simbólicas, la continuación sin tregua de las guerras en Gaza, Ucrania, Sudán, Yemen y tantas más, la tragedia migratoria que atraviesa no solo nuestro país, las consecuencias visibles de la crisis climática por doquier, y todo interconectado, entrelazado. Lo que viene en este nuevo año no es más que la continuación de lo que ya vivimos y vivimos en el 2023. Las renovaciones no se dan con el cambio de calendario, sino con el cambio de conductas y actitudes. Y como sabe, cualquiera que haya hecho y roto alguna vez propósitos de año nuevo, las buenas intenciones no alcanzan para demasiado. En México llevamos ya meses que parecen años, inmersos en un espectáculo político que, violando todas las normas y tiempos legales, nos metió anticipadamente a una temporada de pre-campaña completamente surrealista y tramposa, en la que quienes hoy son gobierno hacen todo aquello que criticaron cuando eran oposición y viceversa. Sus conductas solo recuerdan que la ilegalidad y la simulación son de todos y para todos. Por ello, queridos lectores, quisiera brindarles una breve guía para sobrellevar el 2024 con la sarta de spots, noticias falsas y demás actividades de proselitismo que nos esperan. En primer lugar, no crean todo lo que lean, escuchen o vean. Si no bastará con el daño que ya ha causado la epidemia de fake news, la irrupción de la así llamada inteligencia artificial vuelve casi imposible saber qué es o no cierto. Por lo tanto, verifiquen y verifiquen de nuevo. Contrasten fuentes, usen su sentido común. Luego, cuestiónese. ¿Es congruente lo que nos dicen los partidos, los candidatos? ¿Corresponde a sus biografías, a sus postulados? Y más importante aún, ¿corresponde con lo que ustedes creen y sienten? No se dejen llevar ni por caricaturas ni por estereotipos. En la política mexicana no existe el bien o el mal absoluto. Y por cada conducta reprobable que observen ustedes en alguno de los distintos bandos, habrá alguna comparable, o peor, en los otros, llámese corrupción, chapulineo, ineficiencias, excesos o abusos. Finalmente, recuerden que estamos hablando de y con ciudadanos, seres de carne y hueso que no podemos reducir a etiquetas que los deshumanicen, solo porque no coincidan con nosotros. Un poco de empatía y de tolerancia nos hará mucho más soportable la ya interminable contienda del 2024.
Y con eso en mente, queridos lectores, les deseo todo lo mejor para este nuevo año. Uso de razón, por Pablo Iriart, que se publica en el periódico El Financiero. A ver, ¿quién tenía razón? Hace 30 años ocurrieron en México dos grandes acontecimientos: la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el alzamiento armado del EZLN en Chiapas. El TLC del presidente Carlos Salinas pretendía abrir las fronteras para integrar comercialmente a México con la principal potencia del mundo, y con Canadá. Y el EZLN se alzó contra la globalización capitalista, contra el TLC, le declaró la guerra al ejército mexicano y su objetivo era derrocar al gobierno e instaurar el socialismo. El actual grupo gobernante se movilizó contra el TLC porque decían se entregaba la soberanía nacional a Estados Unidos y no vaciló en ponerse del lado de Marcos y la guerrilla. Marcharon contra el tratado e hicieron caravanas a la selva lacandona a tomarse la foto con el popular guerrillero en lo que se recuerda como los Zapatours. A 30 años de ambos sucesos, y ahora que ya gobernaron 5 años y medio, los que estuvieron del lado del EZLN y sus luchas contra el libre comercio y el capitalismo en general, es momento de comparar y saber quién tenía la razón. Chiapas, cifras de Coneval, sigue siendo el estado con mayor índice de pobreza del país, situación que afecta a 76.4% de su población. El 28.2% de los chiapanecos vive en la indigencia, esto es, 1.607.000 personas. Chiapas es la entidad con menor porcentaje de población, no pobre o vulnerable, 8.1. En cambio, Coahuila tiene a 47.1% fuera de ese riesgo, Nuevo León a 45.9%, Chihuahua a 44.3% y Baja California a 43.2%. Las comunidades zapatistas, es decir, los municipios autónomos donde se gobierna según sus bandos, reglas y costumbres, son los más pobres entre los pobres. Han sido tomados por bandas del narcotráfico y el comercio ilegal de seres humanos. Gran parte del resto del estado, gobernado por sus compañeros de lucha anti-TLC, es decir, Morena, también. Ese fue el libre comercio en que devino el discurso zapatista, sus exigencias y el apoyo de sus aliados que hoy gobiernan Chiapas y el país. ¿Y qué pasó con la entrega de la soberanía a través del TLC? Pasó que México tiene un superávit comercial de 191,000 millones de dólares con Estados Unidos. Pasó que el TLC ha salvado a México de la quiebra económica, a pesar de los errores garrafales en las políticas públicas del gobierno actual, que inevitablemente pagaremos. El país recibe inversión extranjera derivada del nearshoring. Como explicó el viernes en esta página Bárbara Anderson, sin el Tratado de Libre Comercio no sería posible aprovechar el nearshoring. Tenemos los dos océanos y 3.200 kilómetros de vecindad con la primera economía del planeta, con la que nos une un tratado de libre comercio que se logró a pesar de la oposición de los mismos personajes que hoy nos gobiernan. Se logró a pesar del levantamiento armado de los que postulan otro modelo anti-libre comercio, anti-Estados Unidos, pro-Che Guevara y pro-dictadura del proletariado. Entre las cifras que ofrece Bárbara Anderson, destacó que el TLC produce 55% del Producto Interno Bruto de la economía del país. 85% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos y Canadá. El libre comercio que combatieron con gritos en las calles los actuales gobernantes
y con las armas en sus aliados del EZLN, mueve un intercambio de productos por valor de $1.500 millones diarios con nuestro vecino del norte. La paradoja es que hoy, cuando los aliados del EZLN y exmilitares contra el TLC ya tuvieron la oportunidad de gobernar y terminan su periodo, lo único que pueden presumir es que no se les ha caído la economía gracias al dinamismo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. La esperanza de volver a crecer está puesto en la llegada de empresas a situar sus fábricas en México junto a Estados Unidos, porque tenemos eso que nuestros gobernantes aborrecían: TLC, hoy TEMEC. De paradojas hablamos. Para ellos, el héroe sigue siendo Marcos y el antihéroe es Carlos Salinas. Si hubiera algo de honestidad intelectual en nuestros gobernantes y en no pocos articulistas, a 30 años de distancia tendrían que reconocer quien tuvo la razón. Fue Salinas. ¿O no? Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al martes 2 de enero de 2024. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CCO Noticias.